es la misma composición de la roca preexistente, de las rocas que van a ser transformadas. Eso está puesto acá en este esquemita de lo que es el ciclo de roca, en un círculo deformado, no es un círculo, es una elipse deformada, porque a propósito, dentro de la posición del modelo de rocas, del ciclo de las rocas, ¿dónde estaría la situación de los casos metamórficos? La subducción, y tenemos encima de la placa, en la zona de presión, en la zona donde se aproxima al área térmica, al área de los cuerpos fundidos, y la profundidad hacia abajo. Entonces eso sería la situación de los procesos metamórficos. Hay un término que se acuña, se le diría 15, 20 años atrás, que es geología en tiempo real, pero se aplica sobre todo a los procesos de la superficie, pero también le cabe a estos tipos de dinámica, así, de lo que es el interior de la corteza. Eh, porque ya ahora en estos momentos, en la zona del borde de subducción, se está produciendo procesos metamórficos. En la zona de sobrecarga también se están ocurriendo procesos metamórficos, nada más que por supuesto están a profundidades donde no lo alcanzamos actualmente. Esos son los factores que condicionan el metamorfismo. La composición original de la roca, si la composición química, la temperatura y la presión como factores importantísimos. Hay un tipo de metamorfismo que entra en unas fases intermedias particulares y ahí participan los fluidos químicamente activos y el tiempo, por supuesto. En geología y sobre todo en este tipo de procesos, el tiempo es un ingrediente que gravita de manera radical en la formación de estos nuevos materiales. ¿Qué se debe es necesario tener a los procesos metamórficos en consideración? Bueno, las causas son varias. Uno podría decir ambiental. El metamorfismo de calizas, por ejemplo, libera enormes cantidades de CO2. Y esto ocurre en las zonas de colisión. Cuando libera, no es que solo libera dentro del ambiente de la estructura de la corteza, sino que también pueden salir a la atmósfera. Muchas gemas, muchas piedras preciosas y semipreciosas son creadas durante los procesos metamórficos. Y la pregunta que les hago es si los escultores deben estar agradecidos del metamorfismo, y de a poquito vamos a ir respondiendo esa pregunta, por qué el arte, y el arte sobre todo de la Grecia clásica, estaría influido ¿cómo sería? Agradecida debiera estar de la historia metamórfica de los Alpes. Hablamos de los agentes metamórficos, la temperatura. Hay diferentes formas de temperatura dentro de la corteza. Se transforman los minerales en las transformaciones o en los cambios de las variaciones de temperatura. La presión transforma los minerales y transforma la textura, transforma la estructura, la presión. Eso es muy importante. Y la presión, como los esfuerzos, puede decir, proveniente de los esfuerzos, tiene diferentes naturalezas. La interacción de los fluidos, como les decía, que entra en un rango medio particular esa interacción de los fluidos, pero porque aporta material, por eso es el rango particular. Y también provoca la transformación de los minerales. ¿Y por qué se forman los nuevos minerales? En la naturaleza, las rocas se forman en condiciones propias que les son para dar su origen. Y si uno modifica esas condiciones, que serían presión y temperatura, van a modificarse esos minerales en esas condiciones. Vamos a hablar de una roca y ahí voy a tocar ese punto porque que es muy particular y que influye esta situación de decir, tienen un ambiente de formación, presión y temperatura determinado, y cuando salen de ese ambiente se transforman.
Los cambios de presión y temperatura vuelven inestable algunos minerales, entonces eso hace que se modifique la roca, que se cambie el mineral, puede transformarse en otro mineral. Bueno, un ejemplo acá de cuestión ya mineralógica, es decir, bueno, el carbón como composición esencial, en este caso grafito, diamante, y la gran variación que tienen tanto de temperatura como de presión. Hasta cierto límite subsiste como grafito, por ejemplo, que el grafito es tan presente en muchas rocas metamórficas, y el diamante, pero el diamante, por supuesto, se forma en un ambiente magmático, eh, pero en un ambiente magmático muy particular, porque tiene un tipo de emplazamiento de gran presión y eso hace que se transforme y se genere el diamante. Pero el grafito es un mineral considerado de rango metamórfico cuando aparece en general, y tiene presiones muy elevadas para formarse y también temperaturas elevadas. ¿Cuáles son los tipos de metamorfismo? Hay todo un sesgo y una variación en la complejidad que significan los procesos metamórficos. Uno de los metamorfismos, de los tipos de metamorfismo que podemos mencionar es contacto, que sería un tipo de metamorfismo local, es decir, puntual en las escalas geológicas, un metamorfismo regional que abarca una escala mucho mayor, de mayor extensión, en donde participa el soterramiento. El soterramiento es la sobrecarga de las rocas que están por encima. Un tipo de metamorfismo que se conoce como barroviano, eso vamos a ahondar un poco, está relacionado, y ahí va uno de los nudos que quiero plantearle, nudo en el sentido de los contactos que yo les decía. Cuando en la clase, en 2 clases atrás, hablaron del ciclo de Wilson, primero se conocía este tipo de variaciones de metamórfica, que es el metamorfismo barroviano. No se asusten por el nombre, lo vamos a ahondar ahora en estos momentos, lo vamos a aprender. Primero se conocían los datos, eso, y después se hace el modelo del Wilson, que es decir, la apertura y cierre en forma repetida de bordes de placa. La subducción forma un tipo de metamorfismo que son los esquistos azules y las eclogitas. La eclogita es, le diría que una de las poquísimas rocas metamórficas existentes en la superficie y están en algunos lugares muy, muy puntuales. Subsisten, vienen de una profundidad muy importante y como en ese ambiente en donde se forman las condiciones de presión y temperatura son absolutamente distintas a lo que pueden encontrar hacia la superficie o aproximándose a la superficie, se transforman, se modifican, tienen lo que se conoce como metamorfismo retrógrado. Y los esquistos azules. Bueno, vamos a ahondar también un poquito con eso. ¿Cuál sería la mayor diferencia en todo esto? ¿Qué es lo que participan? La mayor diferencia es los cambios de presión y temperatura. Eso va a dar esta gama, esta variación dentro de los procesos metamórficos. Para mencionarles, ya citarles, el de contacto, el factor dominante es la temperatura. El contacto significa la presencia de un cuerpo ígneo próximo a diferentes tipos de roca para dar como resultado la roca metamórfica. Vamos a seguir. Gradiente geotérmico lo hemos mencionado en las primeras clases. Significa el aumento de la temperatura a medida que, con la profundidad, a medida que vamos descendiendo dentro de la corteza. El gradiente geotérmico es variable, no es uniforme para nada, aunque hay una convención de decir 1 grado cada 33 metros, pero eso es, diría que no es cierto.
No es lo mismo el gradiente geotérmico que tenemos cercano a la cordillera del gradiente geotérmico que podemos tener en Misiones, por ejemplo. Estamos alejados de las fuentes térmicas, entonces eso se va a modificar. Bueno, este cartoncito, este dibujito, muestra qué es lo que le pasa. Los mineros trabajan, que necesitan ventilación cuando descienden y la temperatura aumenta y, bueno, necesitan muy buena ventilación para poder trabajar en el interior. Y está mostrando eso, el incremento. Si tenemos 20 grados en superficie, podemos llegar a tener 38 grados temperatura de verano tucumano en a 600 metros de profundidad. Hablamos de los tipos de temperatura, gradiente geotérmico, la presencia de cuerpos magmáticos, la fricción de las masas rocosas. Nosotros sabemos que en la dinámica de la subducción se genera una gran fricción, o en la colisión también. Desintegración de minerales, eso es algo que ocurre, se producen reacciones por cambios estructurales en los minerales y eso libera una gran cantidad de energía, calor, y minerales radioactivos que también tienen influencia en esa transformación mineralógica. Esa transformación, tanto de los radioactivos o la desintegración de minerales, está asociado no solo a procesos metamórficos, sino también a otra dinámica de la corteza. Se las menciono ya, algunos sismos. Tenemos un ejemplo, un cartoon, donde está basado en datos de cómo es el cambio de la variación térmica cercano a un borde de subducción. ¿Qué ocurre? El borde de subducción, al ir penetrando por debajo de la corteza, reduce la temperatura. Entonces una curva de temperatura de 600 grados, como la que tenemos acá, se acerca al borde de subducción, pero desciende. Desciende hasta que vuelve a alcanzar los 600 grados a una profundidad de 100 kilómetros. Mientras tanto, a los 50 kilómetros, los 600 grados no existen. Es una temperatura a los 600, a los 60 kilómetros, perdón. A los 60 kilómetros, la temperatura es de 200 grados. Entonces, esa reducción produce variación, un enfriamiento cercano a la zona de subducción hasta los 100 kilómetros. Y después, la mayor temperatura, como ser 1400 grados, queda alejado de ese borde de subducción frío. Esa lámina que entra va fundiéndose gradualmente y va adquiriendo temperatura a medida que desciende, porque va incorporando la temperatura de la corteza baja o la radiación térmica del manto. Mientras tanto, al entrar fría, no solo influye en la generación de los procesos metamórficos, sino también influye en la dinámica del movimiento de la corteza. Esa lámina que entra rígida, más dura, y produce fricción. Y esa fricción también es la que provoca la sacudida sísmica. Ese roce es el que provoca los disparos que tienen como resultado los movimientos en la corteza. Esto lo vamos a pasar, es más o menos lo mismo. Es decir, la curva de un gradiente geotérmico desciende, por supuesto, a la profundidad que tenemos de 10 kilómetros. No es tanta la temperatura, en 20 kilómetros de profundidad puede llegar a 400 grados, y así es como que va aumentando a medida que desciende en el interior de la corteza. Es la clasificación del metamorfismo, hemos venido mencionando, pero esto es como que ordena esa forma más, como si fuera algo lógico, decir los tipos de metamorfismo. Uno que es local, que está muy restringido arealmente, y otro de mucha mayor extensión, que es el metamorfismo regional. Dentro del local tenemos dos tipos. Uno de contacto,
y otro dinámico. En el metamorfismo regional tenemos soterramiento. Soterramiento significa de estar debajo de un espesor de roca, y un dinamo térmico que es parte de la movilidad de las placas que tiene la corteza. ¿Cuáles son los límites del metamorfismo? Porque el metamorfismo no aparece en todas partes, no tiene. Una de ellas la temperatura. Y limita con un proceso que se conoce en la parte sedimentaria, en las rocas sedimentarias, que es la diagénesis. Y el rango de temperatura que se marca de manera convencional, a veces cuando aparecen algunos minerales, es entre los 100 y los 150 grados. Quiero decirles que no es un límite absoluto, hay discusiones. Y hay escuelas que, por ejemplo, los rusos marcan un límite en un punto y una escuela americana marca los límites en otro, y se debate, se discute dónde termina la diagénesis y dónde comienza el metamorfismo. Y tan es así que hay rocas que parecen absolutamente sedimentarias, pero tienen algunos rasgos metamórficos, y en ese caso se las menciona con un prefijo meta, y de ahí le sigue el nombre de la roca, de la roca sedimentaria. Bueno, acá algunas zeolitas, que son unos minerales planares, son consideradas metamórficas, y otras son consideradas sedimentarias, y va en esa discusión, en esa mirada que puede tenerse. Lo que ocurre es que si yo tomo un solo elemento para identificar el proceso metamórfico, puedo generar un rango de ambigüedad. Por eso digo, lindamente arbitrario sería la que en el caso de solo considerar, pero se consideran varios criterios para poder definir si es metamórfica o es una metasedimentaria, que es como se dice. Hay rocas metamórficas que tienen fósiles, y si son fósiles no son sedimentarias, y ahí entramos en esa discusión. El fósil viene del material sedimentario, pero a pesar del metamorfismo, se conservan todavía rasgos originales de lo que es la roca madre, la roca precursora a la roca metamórfica del protolito. Decía que íbamos a hablar de Barroviano, y vamos a hablar un poquito dentro de este cuadro. Tenemos hacia la presión y profundidad, por supuesto, eso es lo que tenemos, y el aumento de la temperatura. Y hay cambios. En el caso cuando figura acá hidrotermal, quiere decir la participación de esos fluidos que producen la transformación. El contacto cercano a un cuerpo térmico, y va aumentando el grado metamórfico. Hay una cosa que sí depende. Hay veces que hay rocas sedimentarias en contacto muy estrecho con cuerpos ígneos, y que no se provoca la transformación metamórfica. Y ahí participa la presencia de agua dentro de esa roca sedimentaria, entre otras cosas, pero puede ocurrir. Pero si no, va variando. Vamos adentrándonos hacia una mayor profundidad, mayor temperatura, y va habiendo esa transformación de la roca parental del protolito en diferentes rocas metamórficas, hasta que llegamos a un punto donde puede ser, como dice en el gráfico acá en la derecha, una migmatita, que es una roca entre mitad metamórfica y mitad magmática. Acá están los esquistos azules. Los esquistos azules es un tipo de roca metamórfica muy particular, que se forman en el borde de subducción, y son rocas volcánicas, en general basaltos, que al ser comprimidos en la zona de subducción se transforman. El color se debe a un anfibol sódico. Eso hace que tenga esa coloración de esquistos azules.
Si se la encuentra en el campo alejado donde hoy puede existir un borde de subducción, quiere decir que esos esquistos azules simbolizan la existencia de algún borde de subducción pasado. Y la eclogita. La eclogita es también un metamorfismo de rocas volcánicas, pero de rocas volcánicas que provienen de gran profundidad. 35 kilómetros, 40 kilómetros de profundidad. Hay algunos lugares en la Tierra donde se puede encontrar eclogitas. En el Himalaya, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas regiones de Alemania. ¿Qué ocurre con la eclogita? La eclogita es de presiones muy elevadas. Si está a 35, 40 kilómetros de profundidad, se forma esa temperatura. Al llegar a la superficie, esos minerales que forman la eclogita, que es una roca de grano grueso, proviene de basaltos o pueden ser gabros también, ocurre que en superficie sufren una transformación. Los minerales eso no admiten el cambio de presión y temperatura y atraviesan un proceso que es el de metamorfismo retrógrado. Entonces, las eclogitas no es fácil encontrarles. El que encuentra es como que gana la lotería para poder investigar o trabajar sobre la eclogita, porque vienen de mucha profundidad. En algún momento se decía, no hay eclogitas en la superficie porque vienen entre el límite de corteza y manto. ¿Cómo relaciono? El metamorfismo que ocurre en las adyacencias de Plutón, ¿a qué corresponde? Precipitación regional, dinámico o de contacto. Y no, es un metamorfismo de contacto, es un metamorfismo local, es un metamorfismo que ocurre influido dominantemente por la temperatura. Vemos el ejemplo. Tenemos una cámara magmática muy importante, un tipo de rocas depositados por encima. Esa cámara magmática genera volcanes, es un área de actividad magmática en un momento. Cuando se enfría, lo que deja es en la zona periférica, y está indicada en este caso con esa línea verde, es lo que podría ser el área, la aureola de la formación de rocas metamórficas. No significa que se extiende por todo, sino el área que alcanza el gradiente térmico a transformar las rocas que se conocen como roca de caja, la roca que contienen ese cuerpo magmático. Acá está un mapita de en la región de América del Norte, de Estados Unidos, en donde tenemos un núcleo granítico y rocas metamórficas que se conocen como hornfells, y le ponen el tipo de mineral que las caracteriza. Si yo digo un hornfels de Andalusita, es un hornfels de un metamorfismo de elevada temperatura. Va disminuyendo la temperatura y voy a tener un hornfels de cianitas. Con mucho menos temperatura ya no es un hornfels, sino es un esquisto clorítico. Y después ya paso a lo que es una roca sedimentaria, que en este caso es el shale, que es un tipo de roca arcillosa. Este granito representado acá como mapa ha tenido un metamorfismo gradual, una variación gradual de la temperatura y forma tres tipos distintos de rocas metamórficas. Pongo un ejemplo de acá, de Tafí del Valle, de un mapa de Alejandro Toselli, en donde el rojo, el mapa, bueno, yo lo he tocado para que podamos tener una representatividad. El rojo es un cuerpo granítico, el celeste que rodea son todas rocas metamórficas, son esquistos, pero hay variaciones en los esquistos. En la línea verde encierra un esquisto con alto contenido de biotita y después hacia la izquierda, representado por los simbolitos estos como gusanitos,
es un esquisto en donde tiene biotita, pero no en la cantidad como lo marca en la línea verde con el simbolito del triángulo, que son esquistos biotíticos que tienen mucho mayor dominio de la biotita que el esquisto hacia el, hacia el lado izquierdo. Hay otras características, otros rasgos, pero lo vamos a dejar por ahora ahí. Entonces, es toda la variación. Bueno, un ejemplo que yo les doy para ver lo que vemos y qué es lo que realmente estamos viendo, posición de esos puntos. Un ejemplo clásico de lo que es el modelo metamórfico en un arco cordillerano. Un arco cordillerano significa el proceso de evolución de un sistema de montaña. Tenemos depósitos, una zona de subducción, sedimentos, el cuadro siguiente, un cierre de la subducción, la formación de cuerpos ígneos, el proceso metamórfico. ¿Y qué tenemos? En la zona de subducción vamos a tener un rasgo metamórfico que es elevada presión y temperatura baja, porque es la presión que ejerce la lámina que subducta. Cuando esa lámina sigue subductando, sigue ejerciendo la presión, pero genera hacia la parte continental un arco magmático, voy a tener metamorfismo de baja presión y elevada temperatura. Y cuando desaparece el sistema, voy a tener representado zonas donde va a haber metamorfismo de presión y metamorfismo de temperatura vinculado al cambio, a la variación de esos procesos. Y esto está representado más o menos acá. Una zona de metamorfismo que puede ser influido por la temperatura, una zona de metamorfismo influido por el efecto de la presión. En el ejemplo de la presión, cuando son rocas volcánicas, acuérdense, tenemos los esquistos azules. Acá en la región de Tucumán, en la región de lo que es pampeana, no encontramos esquistos azules. Es un área extensa de zonas metamórficas, pero se han metamorfizado rocas sedimentarias clásticas y pocas rocas volcánicas. Entonces no tenemos esquistos azules. Y volvemos con ese ejemplo. La zona de subducción, un metamorfismo barroviano, que ya lo vamos a profundizar un poco, y un metamorfismo barroviano de temperatura, como consecuencia de la intrusión de cuerpos ígneos, de batolitos, de plutones. Entonces tenemos ese tipo de dinámica en una zona de mucha actividad, como pueden ser los Andes como relieve. El metamorfismo barroviano lo identifica George Barrow en el siglo XIX y mapea secuencias del Dalradian. Es una región en el norte de Escocia, en las tierras altas de Escocia, es decir, en el norte de las Islas Británicas, una zona, les diría que es una zona donde empieza a estudiarse mucho la geología. Los primeros geólogos, las primeras investigaciones geológicas arrancan en Inglaterra. Los primeros mapas geológicos son de Inglaterra y posiblemente sean de esa zona del Dalradian. ¿Y qué es lo que marca la progresión en los procesos, en las estructuras metamórficas? Metamorfismo barroviano ha sido reconocida también en otros orógenos, es decir, en otras cordilleras alrededor del mundo. En la región de Caledónica, que es en el norte de Europa, en los Apalaches, en Norteamérica, y se han identificado también zonas barrovianas en el Colorado, en la Columbia Británica, en Idaho, en Alaska, en el sur de Europa e incluso en Japón. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando del modelo del ciclo de Wilson, porque primero se reconoce la estructura gradual y se le da después una explicación dentro de un modelo. Si yo tengo sistemas metamórficos progresivos
de edades distintas, pegado uno al lado de otro. ¿Por qué ocurre eso? Yo para tener un sistema barroviano tengo que tener una subducción, tengo que tener. Entonces, cuando se reproduce o se repica esa dinámica de subducción de edades distintas, puedo decir que son ciclos de apertura y cierre de las regiones continentales. Bueno, acá están. Todas las secuencias barrovianas llevan una característica común y están asociadas a placas convergentes, ya sea subducción o colisión. ¿Por qué no se han encontrado, por ejemplo, secuencias barrovianas en los Andes? Lo que pasa es que los Andes es de una gran extensión, estudiar los Andes es muy complejo y por ejemplo, estudiar el basamento, que significa todo el sistema de Pampeana, no solo es indispensable en el estudio, el manejo del microscopio, sino también de otra tecnología que a veces es difícil alcanzarla en nuestro país. Entonces queda como algo ignorado o abandonado y por eso es posiblemente lo que no se han encontrado los sistemas barrovianos en los Andes. Las zonaciones barrovianas se definen por la aparición de minerales índices. Hace un rato en el mapa que les mostraba de Tafí del Valle, hecho por Toselli, tenemos un cuerpo granítico hacia la derecha y después un par de zonas donde hay biotita y otra zona donde disminuyen las biotitas. Bueno, esos podrían ser minerales índices, como son, acá están mencionados, la clorita, la biotita, el granate, la estaurolita, la cianita, como indicadores. Sabemos que son indicadores de procesos metamórficos y de rangos metamórficos. Eso es muy importante, los rangos metamórficos. Un ejemplo de lo que es el mapa en Escocia, en el norte de las Islas Británicas, y cómo son las variaciones. Lo que pasa que en esta región ha sido tomada por dinámicas muy importantes en repetidas veces a lo largo de la historia de la Tierra. Y marca lo que es el metamorfismo donde tenemos silimanita, donde tenemos cianita, donde tenemos granates. En general el granate ocurre cuando hay proximidad de un cuerpo térmico, o biotita o clorita. Si yo tengo biotita, quiere decir que el metamorfismo es de otro rango, y es la forma en que se va diferenciando ese tipo de sociedad metamórfica influida por la temperatura o la presión y la aparición de minerales índices. En el metamorfismo regional, la formación de montaña, el esfuerzo y la formación de nuevas texturas. Y acá estamos. Tenemos, sería un arco de isla, es decir, una zona de subducción. En la zona de subducción, hacia el lado de la subducción vamos a tener metamorfismo de alta presión por el esfuerzo que hace la lámina que desciende, está puesto acá marcado con una flecha, y después un metamorfismo de menos presión o baja presión, pero mayor temperatura, ya inmediatamente cercano, próximo o dentro del arco magmático, influido por supuesto de la fusión de esa lámina que se va. Y eso genera una polaridad. Yo voy a tener hacia un lado un metamorfismo influido por temperatura y hacia el otro influido por la presión. Si yo lo encuentro fuera del esquema estoy imaginando o desarrollando un modelo que es como un conjunto que lleva siempre explicando una dinámica de subducción. Entramos en un modelo del Japón. El Japón se descubre hacia el lado izquierdo, como está representado, tenemos una faja metamórfica que está puesta acá en color rosado, medio violeta, de alta temperatura y baja presión. Y de color celeste es de baja temperatura y alta presión. La edad de la roca hacia el lado del mar de la China es cretácica.
Entonces, si yo sigo el modelo que veíamos recién, tengo hacia el lado de la subducción, volvemos a la imagen esta, tengo baja temperatura y mayor presión, y baja presión y mayor temperatura, vuelvo acá, es decir, la subducción, el ángulo se metía desde el mar de la China hacia el lado del Pacífico. Pero ¿qué ocurre? Rocas de edad terciaria, es decir, más jóvenes, generan una relación, una faja de rocas metamórficas al revés. Tengo de baja temperatura y alta presión y va cambiando. ¿Qué ocurre? La idea, la interpretación es que ha habido una modificación en el ángulo de la subducción. La subducción del lado del Cretácico ha tenido una inclinación y durante el Terciario tiene la inclinación que continúa actualmente. Entonces eso se conoce como pares metamórficos, donde hay esa variación. Y la interpretación, vuelvo a decir, es que ha habido un redireccionamiento, un cambio de la inclinación de la lámina de subducción. Existen diferentes, los pares metamórficos están en diferentes partes del mundo. Lo tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, en la zona de Chile, en Nueva Zelanda también, en la isla Sud. La isla Sud tiene una geología diferente a la isla Norte, y así vamos encontrando en diferentes regiones esa asociación donde se piensa que ha habido una modificación, un cambio en el ángulo de la subducción en tiempos diferentes, pero que, bueno, hoy se los encuentra juntos. ¿Qué sería la clasificación de las rocas metamórficas? Algo hemos venido mencionando cuando le hablaba de los esquistos azules o cuando le hablaba de las rocas metamórficas, que, bueno, ojalá que la encuentren en algún lugar, estas de gran profundidad, y se las clasifica según el tipo de metamorfismo, según los rasgos texturales y las estructuras. ¿Mm? Y pueden ser rocas foliadas y no foliadas. Foliada, la foliación es un término genérico, un término amplio para indicar que una roca tiene una especie de plano, eso es la foliación, una superficie que es propia del proceso de formación. Y no foliada es cuando las rocas son algo masivas, cuando no se encuentran esos planos. Y dentro de la foliada podemos encontrar rocas como la pizarra, el esquisto y los gneisses. Y dentro de las no foliadas, que son esas rocas más masivas, el mármol, que es una roca metamórfica, y la cuarcita. Y el mármol es esta famosa roca metamórfica, mármol muy famoso, donde los escultores griegos plasmaron o construyeron sus obras fantásticas usando un mármol que está en la región de los Alpes. Un mármol de una gran pureza, un mármol no solo de la pureza por la falta de contaminación que pueda tener, sino también de un blanco único, como es el mármol de Carrara. Mármol de Carrara, acá en Tucumán van a encontrar en esculturas como es la Libertad en la Plaza Independencia, y van a encontrar en la estatua de Alberdi en la Plaza Alberdi, la escultora tucumana Lola Mora le gustaba trabajar con ese mármol por la calidad que tenía. Y esas son estructuras, son obras hechas por ella. Va a tener alguna comparación de lo que tenemos, esa asociación y esa mención de la Lola Mora. Bueno, estamos diciendo eso, las no foliadas, mármol y la cuarcita, y sin minerales planares.
texturas originales que si provienen de rocas sedimentarias son obliteradas. Obliteradas quiere decir son cambiadas totalmente, desaparecen prácticamente, no siempre las estructuras sedimentarias originales. Tenemos lo que es un mármol. Miren la textura que tiene, el blanco y una microfotografía de una mirada al microscopio en la parte inferior. Esto sería un mármol. Posiblemente en sus casas puedan encontrar en algunos lugares trabajos hechos con mármol, se usaba mucho, era relativamente barato hasta que se sabe que el mármol no es muy abundante y tampoco tiene todas las propiedades para ser de uso doméstico porque no es una roca dura. ¿Cuáles son las texturas metamórficas y por qué hay? Cuando los minerales se forman o se transforman en algo planar. La compresión deforma las estructuras, altera lo que es el tipo de superficie sedimentaria, los minerales se reorientan y esto significa que son minerales aplastados. Y tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver, miren la textura lepidoblástica, es cuando puedo tener ciertos minerales como las micas y son reorientados por la presión, por el esfuerzo y se forma la textura lepidoblástica. La granoblástica es cuando la textura es más, no es de minerales planares, sino es de algún tipo de mineral que puede ser un granito, por ejemplo, entonces se va a formar un entramado metamórfico, pero proveniente de un protolito de tipo granoso. Y la granolepidoblástica es cuando tiene los dos. Tenemos un tipo, es muy común, forma parte de una de las rocas más comunes que la tenemos y las podemos ver acá, como son los esquistos, donde tenemos un intercambio entre reorientación de minerales planares y reorientación de otros minerales más gruesos y que no son planares. Los planares, por supuesto, son las micas. Ocurre cuando tenemos texturas foliadas. La textura foliada se forma por el esfuerzo direccional y en este caso está explicando cómo se va orientando y forma una alternancia de bandas que pueden ser de micas y cuarzo-feldespáticas. Micas y cuarzo-feldespáticas, y va a dar diferentes tipos de rocas metamórficas. Una puede ser la más común, como les decía, los esquistos. Ocurre, vemos en este dibujito, hacia la izquierda, minerales sueltos, son minerales planares. Cuando son sometidos al esfuerzo, la forma más económica, sí, energéticamente económica, eso es a lo que me refiero, es reorientarse, adaptarse a ese esfuerzo, esa compresión, donde están muy contenidos y se orientan, se alinean, formando esas bandas de minerales. ¿Cuáles pueden ser rocas? En este caso son rocas clásticas. Hablo de arcilita, limolita, todavía no lo hemos visto, pero en las próximas clases vemos esto. Las areniscas cuarzosas, entonces eso se les conocen como protolitos, que cambios de presión y temperatura van a dar lugar a las rocas metamórficas que estamos viendo ahora. Bueno, las rocas parentales o protolitos, volvemos, decimos, bueno, la caliza es el protolito del mármol. Una arenisca cuarzosa es de la cuarcita, que son dos rocas metamórficas que decíamos que eran masivas, que no desarrollan foliaciones. Y de las otras tenemos pizarra, filita, esquistos y gneisses. Y estamos dando en ese orden, vamos variando la pizarra con un rango metamórfico menor, la filita aumenta el rango metamórfico, el esquisto, el rango metamórfico es mucho mayor y el gneiss ya es con un metamorfismo que puede ser de un grado elevado. Tenemos un ejemplo.
Esto es un esquisto micáceo. No se ve la foliación, no se ve la laminación, pero tenemos la distribución en este caso de una mica que por el color seguramente es una biotita. Acá vemos la laminación, miren, la alternancia, las bandas entre cuarzo y el cuarzo medio alargado, medio elongado, y entre medio láminas de biotita también, formando esa foliación que se conoce como esquistosidad. La roca en ese caso es un esquisto, es lo más común o muy frecuente en la región nuestra. Acá no vemos ninguna laminación, vemos una cosa masiva, y esto es una cuarcita. Yo le decía que una arena o que tenga un alto contenido de cuarzo sometido a temperatura va a transformarse, va a seguir teniendo alto contenido de cuarzo, pero se va a volver masiva y mucho más resistente. Esa es la cuarcita metamórfica. Miren lo que es la foliación, en este caso en un afloramiento. Esto es una de las, camino acá en el norte de Tucumán, y es las láminas estas que vemos, la formación de las capas de un clivaje, que también se conoce, un plano de debilidad, como consecuencia de un esfuerzo perpendicular. Es el ordenamiento que pueden adoptar, es en la higuera, en el norte, en los altos de la Totora, en Tucumán. Entonces, este ordenamiento es dentro de una roca metamórfica, también lo vemos en el San Javier, a la deformación, estos productos del metamorfismo, de ese arreglo, de ese ajuste que hacen los minerales para adaptarse a los esfuerzos, en este caso, un esfuerzo dirigido. Vuelta de nuevo un esquisto biotípico, y también un acercamiento de un esquisto en donde tenemos muy claro las bandas de mica, estas oscuras, bandas de biotita y cuarzo feldespática. Es lo que esta es el resultado, es la forma de transformar una roca seguramente clástica, contenida dentro del interior de la corteza, sometida a esfuerzos y se adapta a esa deformación transformándose de esta manera. Gneiss, yo les decía que el gneiss es de mayor temperatura, o de mayor rango metamórfico, para ser más preciso. En este caso, tenemos como aporte, les he dicho temperatura porque tenemos un porfidoblasto que posiblemente sea un granate. Entonces, si tengo un granate, ha habido la influencia de un cuerpo ígneo, y las bandas claras y oscuras que son de la esquistosidad. En este caso pone en la parte inferior un gneiss milonítico, que vamos a mostrarles ya lo que es decididamente una milonita. Una milonita es un tipo de metamorfismo muy local asociado a lo que es la deformación en las zonas de falla. En este caso, mire, es como si fueran estirados, alargados como si fuera una pasta blanda. En realidad ocurre que al estar en profundidad, que es donde actúa la falla esta, o la zona de falla, deforma la roca, la transforma, y la transforma en un proceso dúctil, en un proceso donde fueran como una masa de plastilina que va estirando y deformando los minerales. Esto se conoce como una milanita, de metamorfismo local asociado a fallas. Una deformación donde se produce pliegue dentro de las rocas metamórficas, un pliegue pequeño, pequeña en escala, parece estar la lapicera ahí mostrando. La escala de deformación se conoce como una foliación de crenulación. Crenular es ondular. Entonces forma este tipo de deformación también por esfuerzos dirigidos.
estos esfuerzos dirigidos están asociados, por supuesto, a la presión, ya sea en una zona de subducción o en una colisión de escalas donde confluyen masas, es decir, placas continentales que comprimen estas rocas y transformándolas en rocas metamórficas. Un caso particular, vemos un fragmento de esquisto, está rodeado con el círculo rojo, vemos las bandas claras y las bandas oscuras metidos dentro de un granito. Esto se conoce como un cenolito. El granito ha arrastrado y lleva dentro del cuerpo ígneo fragmentos de rocas metamórficas que son las rocas de casca, las rocas que contienen al granito. Cuando las rocas magmáticas provienen de mucha profundidad, se pueden encontrar como cenolitos eclogitas. ¿Se acuerdan que les mencionaba las eclogitas? Esas rocas metamórficas que se forman a profundidades de 35 o 40 kilómetros. Mucha presión y mucha temperatura, porque no son comunes dentro de la superficie, pero pueden estar así incluidas dentro de masas ígneas que sí llegan a la superficie. Bueno, y este es un ejemplo, por supuesto, esto es un esquisto nada más, que tiene esa formación de las bandas claras y oscuras, y no solo eso, sino que está plegado. El esquisto, al estar sometido a esfuerzos dirigidos, otra de los arreglos que hace para poder estar en el interior de la corteza y ser deformado, se deforma, se pliega y se sigue adaptando a los esfuerzos esos que están contenidos. Acá vemos lo que se conoce como un micropliegue. Si ustedes van al San Javier y recorren el San Javier, pueden dibujar o pueden encontrar pliegues en escala de 3 a 5 metros y se los ve perfectamente. En este caso solo es de algunos centímetros. La muestra es del entorno de Tafí del Valle, donde también se produce metamorfismo en el impacto de los meteoritos. ¿Qué tenemos ahí? Elevadísimas presiones. Se forman un tipo de rocas muy particular, no es algo común, es como un ejemplo de algo único, que se conocen como tectitas. Entonces, y forman un círculo del impacto, que esto ya ha sido trabajado por la superficie, por la que está la naturaleza, ya hasta recorren ríos alrededor de ese impacto. Este es un ejemplo de África. Un meteorito y el tipo de estructura que poseen los meteoritos es única, por lo que circulan en el espacio, y que es la forma de reconocerlo o diferenciarlo de los materiales que encontramos en la superficie de la Tierra, el desarrollo de este tipo de textura. El diamante, como ejemplo del soporte de presiones y temperaturas elevadas, un ejemplo de lo que es una cantera del famoso mármol de Carrara en las zonas de Italia, el norte de Italia. El mármol de Carrara ya se deja de producir porque se va acabando y es único, y se vuelve a producir, y así van y vienen con la extracción de ese mármol en la zona del norte de Italia, en los Alpes. Y acá hay un cartoncito del intento de conocer la corteza y tratar de llegar al manto, un pozo súper profundo, lo han hecho los rusos. La perforación tardó más de 20 años, es una locura, pero a medida que va adentrándose, llegó al 12.600 metros aproximadamente. Perforar eso es de un costo, de tener tecnología, y solo llegaron a encontrar al final, en el fondo del pozo, rocas parecidas a las que yo les he mostrado, como estas, bilonitas, diferentes tipos, con algunas composiciones distintas, pero es que la corteza en esas profundidades
tiene un comportamiento dúctil. Eso es lo que permite semejante movilidad, semejante desplazamiento y admitir, no tiene la rigidez que tiene una corteza como sería la corteza marciana, por ejemplo. Al enfriarse Marte tiene menor volumen rocoso y ha ido perdiendo su forma de contención de la temperatura, entonces posiblemente en el interior del Marte la ductilidad no funcione como funciona actualmente en la Tierra, como ha podido detectarse en este pozo hecho en el norte de Rusia para tratar de llegar hacia el manto. Y como le decía, las eclogitas que vienen de 30 kilómetros de profundidad, 35, se encuentran en las regiones orogénicas, en las regiones donde tenemos los Himalayas, o en otros lugares, por ejemplo, eclogitas hay en Papua Nueva Guinea también, que es una zona de subducción muy particular, y vienen de esos mecanismos de mucho dinamismo de la corteza y pueden llegar a la superficie, tal vez arrastrada por los cuerpos magmáticos como cenolitos dentro de eso. Con eso terminamos la parte de rocas metamórficas. Creo que ha aportado algunos datos para ampliar el concepto, para tratar de entenderlo, y que, bueno, seguramente para mí una de las más difíciles de entender, posiblemente porque la dinámica de formar rocas metamórficas es una transformación de sólido a sólido. Gracias. Vamos a sacar esto para que podamos conversar si quieren hacer algunas preguntas. Gracias. Sí, no sé si me escuchan y si... Parece que... Profesor, Sí, terminamos, Ernesto. profesor, ¿podría Bien, explicar un segundo lo del ejemplo de Japón y de Nueva Zelanda? Los pares metamórficos quieren. Sí, por Vamos, favor. vamos a los pares metamórficos. 2 segundos. ¿detengo la grabación, José, o cree que sigamos? No. ¿Cómo dices? Sí, Ya detengo. está parada, sí, para la Bien, grabación. perfecto.